Teremos a oportunidade de escoitar o punto de vista sobre a relación entre as bibliotecas, o libro e a edición e o acceso ao libro digital desde o punto de vista das bibliotecas universitarias. Para falar deste tema está connosco María Isabel Casal Reyes, que é a directora do Sistema Bibliotecario Universitario da Universidade de Santiago de Compostela. A conferencia que ela vai presentar leva por título Acceso aberto á produción científica e edición digital, condenados a entenderse. Ten a palabra. Bueno, bos días, moitas gracias, Neira. Quiero darle las gracias non solo a Xosé Antón, tamén a Irene, a los coordinadores de este congreso y a los coordinadores del proyecto Campus Cultura. Agradecimiento por la invitación, de darles mi enhorabuena por el éxito de la convocatoria, por lo bien que está resultando, y también quiero trasladar mi agradecimiento a los asistentes porque están teniendo un programa, creo que muy condensado, muy interesante. Estamos en un sábado, todavía queda el domingo, es decir, es un esfuerzo el que se les está pidiendo y yo de verdad que les agradezco que estén aquí para escucharme. Intentaré que mi charla sea lo más amena posible. Creo que al hilo de ese encendido debate tan interesante después de la intervención de Ana Santos, a la que felicito además por esas reflexiones que nos ha traído aquí, como digo, al hilo de ese debate creo que quizás lo que yo voy a contarles aquí puede verse de alguna manera complementado y por eso me siento muy feliz, porque tenía mis dudas cuando recibí la invitación de Neira y de Irene a la hora de enfocar el tema y no sabía si este tema que va a ser, es de hecho probablemente muy enfocado al ámbito en el que yo trabajo, que es el de las bibliotecas universitarias, pues podría ser de interés para un público en general. Creo que sí, que algunos de los mensajes, de las reflexiones que voy a traer aquí, de alguna manera van a intentar apoyar o responder a cuestiones tan interesantes como las que han salido en el debate, ¿no? De hecho, como recordó Ana, yo soy bibliotecaria en un tipo de biblioteca muy concreto, que es la biblioteca universitaria, y probablemente mi visión está sesgada precisamente por la tipología de biblioteca a la que represento. Así que para hablar de este tema voy a comenzar, para aquellos que no conozcan lo que es una biblioteca universitaria, simplemente dando unas pinceladas de aquello que diferencia a la biblioteca universitaria con respecto a otro tipo de biblioteca, y a partir de ahí centraré mi intervención en lo que es un elemento fundamental en las colecciones bibliográficas de las bibliotecas universitarias, que es la revista científica, el canal fundamental de comunicación y de transmisión de la ciencia. Haré un pequeño recorrido por lo que ha sido la historia de la edición científica y plantearé una alternativa a ese canal de comunicación, una alternativa que se llama Movimiento Open Access o Movimiento de Acceso Abierto, y trataré de plantear también a modo, no sé si de pitonisa, esto no se me da bastante bien, pero un poco cuáles son las perspectivas a corto y medio plazo de estas dos vías de comunicación y si efectivamente no les queda otra que entrar en un entendimiento, entrar, digamos, en una especie de matrimonio de conveniencia o no. Vamos a ver si lo conseguimos. Como les decía, representa un tipo de biblioteca particular, que es el mundo de la biblioteca universitaria, que se caracteriza precisamente por ese público potencial al que sirve y al que los bibliotecarios denominamos la comunidad universitaria. ¿Qué es la comunidad universitaria? Son los docentes, los investigadores, los alumnos, el personal de administración y servicio y sus gestores. Por tanto, esa comunidad lo que va a, digamos, perfilar y condicionar en las bibliotecas universitarias son los servicios que se le van a ofrecer a esos usuarios y las colecciones
que van a dar apoyo al trabajo de toda esa comunidad universitaria. Por tanto, vamos a hablar de unas colecciones muy especializadas, un poco como, haciéndolo de una manera probablemente muy grosera, no es la colección que ofrece una biblioteca pública, mucho más global, con una oferta en literatura, digamos, de ficción muy elevada. No, nosotros tenemos una colección muy especializada, sobre todo en aquellas áreas de docencia y de investigación que nuestra universidad tiene. Esto condiciona la construcción de colecciones y también la oferta de servicios que tienen las bibliotecas universitarias, que por definición lo que son es un servicio de apoyo a la docencia, a la investigación y también cada vez más a la gestión y a la investigación. Bien, por tanto, nuestras colecciones, como digo, son muy especializadas y ya voy a adelantar un dato, aunque luego me detendré más en él, un dato sobre el soporte electrónico. En las bibliotecas universitarias se dio el salto, se puede decir casi que sin red, al soporte electrónico hace ya bastantes años. Y he traído un dato de la universidad en la que trabajo, de la biblioteca en la que trabajo. En el año 1999 teníamos en la colección de revistas de la biblioteca universitaria 234 títulos en soporte electrónico. A día de hoy, que si no me equivoco es 5 de abril, tenemos 18.504. Es decir, el incremento ha sido exponencial. Pero luego voy a centrarme un poquito más en cómo hemos llegado a este incremento exponencial de recursos de información y de recursos de información en soporte digital. Porque, como les decía antes, voy a abordar el papel que han tenido las revistas científicas como un elemento fundamental en lo que es el ecosistema de la comunicación científica. El progreso científico está basado en lo que Bernal denomina la tradición acumulativa de la ciencia, es decir, en el trasvase continuo de ideas y de conocimientos científicos. Esto quiere decir que los conocimientos no brotan por generación espontánea. El aprovechamiento sucesivo de los hallazgos, de los experimentos, de las ideas de los científicos, por otros, esto lo que genera es una cadena sin fin de transmisión y de reaprovechamiento del conocimiento. Cuando este conocimiento consigue fijarse mediante la escritura en un soporte, tenemos ya ese mecanismo superpotente y generador realmente de lo que es la ciencia. Es decir, la publicación, hablo en general, la publicación lo que va a hacer posible es la existencia de unos depósitos, de unos almacenes públicos, donde se van a ir registrando permanentemente los resultados científicos para que los investigadores puedan hacer uso de ellos siempre que lo necesiten. Bien, vamos a dar alguna característica más de lo que es el método científico. ¿Qué exige el método científico? Exige que el conocimiento científico sea difundido públicamente. ¿Y para qué? Pues para que, por un lado, esa comunidad científica pueda verificar su validez y hacer uso del mismo. Por tanto, los hallazgos científicos, para merecer ese nombre, deben poder ser siempre contrastados por otros científicos, siempre. Es decir, no basta con que un científico haga una declaración de que ha pensado, ha descubierto o ha creado algo. No basta con la declaración, no. Debe describir minuciosamente cómo y con qué medios lo hizo. En definitiva, el método científico, a partir de la observación de datos y de hechos, que son descritos, que son seleccionados y que son relacionados a fin de ser explicados mediante hipótesis, lo que exige, repito, es la contrastación, la verificación y la corroboración de esas mismas hipótesis metódicamente. Bien, entonces, es en el momento en el que los filósofos y los físicos de los siglos XVI y XVII sitúan a la observación y a la experiencia como criterios de obtención y validación del conocimiento adquirido, es en ese momento cuando la publicación se convierte en algo imprescindible para el sistema de comunicación de la ciencia. La publicación, y especialmente las revistas científicas, que son el nuevo cauce surgido al calor de la ciencia moderna, asumen no solo ese rol de vehículo de comunicación, sino que van a servir como medio para legitimar y certificar que los conocimientos difundidos respetan estas convenciones del método científico que acabo de exponer. ¿Vale? Entonces, la institución
en el seno de las revistas, esto es algo también muy importante, de un sistema de control y de censura de esos contenidos científicos, que es lo que se conoce con el nombre de revisión por pares, revisión por iguales o revisión por expertos, el peer review. Eso, digamos, se instala como filtro protector, esto no lo digo yo, lo dice Maltras, como filtro protector que salvaguarda la autoridad y el prestigio de la ciencia al tiempo que purifica el flujo de información que los científicos han de tomar en consideración. Es decir, el sistema de edición científica, de comunicación científica, el vehiculado a través de las revistas, fundamentalmente, ha instituido una práctica social que le es propia, y es el sistema de evaluación de originales, que es un sinónimo para ellos de control y validación de la publicación científica. Repito, en ciencia es necesario certificar el conocimiento, comprobar que se ajusta a las normas del método científico, a los ideales, a los valores de la comunicación científica. Y estos sistemas de valoración no existen en el resto de los circuitos de edición, son únicos. Tradicionalmente, ¿a quién se le ha venido asignando un hallazgo en el campo de la ciencia? No al primero que lo realizó, sino al primero que lo publicó. Es decir, la necesidad precisamente de contar con un procedimiento que evitase esas agrias disputas entre científicos de quién ha sido el primero que ha descubierto una cosa es lo que está detrás del nacimiento en el siglo XVII de las revistas científicas, y en particular de este sistema de comunicación científica que a día de hoy sigue siendo el imperante. Por tanto, hoy en día en ciencia, si no se escribe, simplemente no se existe. Hay una frase que es publish or perish, publica o perece, ¿no? Y esto está como una espada de Damocles siempre encima de los científicos, y un poco también explica a veces esa ansia, esa necesidad de estar constantemente publicitándose, porque detrás de esa difusión de los hallazgos también están todos los mecanismos de reconocimiento del prestigio de un investigador. Bien. ¿Cuáles son, brevemente, los canales habituales de comunicación en ciencia? Están pues, los canales informales, que pueden ser, por ejemplo, un congreso como este, en el que se exponen pues, determinadas ideas. Hay corrillos en los que se intercambian información, contactos. Existe también la correspondencia, que en su momento era postal, pero que ahora a día de hoy pues, es una correspondencia electrónica. Existen reuniones de equipos de trabajo. Bien, pues no descubro América con estos canales. Y luego están los canales formales. Y los canales formales son aquellos que están concebidos para ser publicados y, por lo tanto, puestos a disposición del público interesado tras haber superado alguno de estos avales, alguno de estos mecanismos de control de los contenidos propios de la ciencia. Por tanto, libros y revistas científicas son las dos variedades fundamentales de la comunicación formal. Bueno, conviene decirlo por si no queda claro que no son excluyentes, evidentemente, son cauces que se complementan. Es decir, simultáneamente una persona puede divulgar en un congreso un descubrimiento, un hallazgo, y más adelante publicarlo, o al mismo tiempo publicarlo en una revista científica. Los libros, que eran manuscritos primero e impresos después, fueron la única forma de dar a conocer de manera pública las ideas científicas hasta el siglo XVII. Ese momento es en el que la revolución científica moderna da lugar a la revista científica. Y todavía hoy, que conste, en humanidades, fundamentalmente, pero también en las ciencias sociales, en algunas disciplinas, el libro sigue desempeñando un papel fundamental como medio de difusión de originales en investigación. Pero en el resto de las ciencias lo que hay que decir es que el libro ha asumido otro tipo de papel, y es el papel de síntesis del conocimiento consolidado, lo que se conoce como revisiones bibliográficas o de tratado, de síntesis, digamos, del estado del arte en una disciplina, o también sirve fundamentalmente como herramienta didáctica cuando hablamos de libros de texto, ¿no? Las revistas científicas, en realidad, no se ve muy bien, pero lo explico enseguida. Las revistas científicas son en la actualidad, en la práctica totalidad de las ciencias, el principal medio de comunicación. Digamos que el primer cuadradito habla del... Esto deben ser problemas de la versión del PowerPoint que traigo. Bueno,
En cualquier caso, este es un dato muy famoso. Aparece en el mismo año, 1665, las consideradas dos primeras revistas científicas, que son Le Journal des Savants y Philosophical Transactions. Curioso, en el mismo año aparecen las dos, ¿no? Y digamos que esta aparición de las revistas científicas en el siglo XVII responde a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos de la ciencia moderna. La ciencia experimental, que está basada en la observación, empieza a dejar de ser una ocupación para diletantes, para aristócratas, para clérigos, y pasa a convertirse en un oficio para profesionales, para médicos, para boticarios, para ingenieros, para militares, para profesores. Al dotar a ese impreso de periodicidad, la revista se convierte en una publicación ágil, en una publicación rápida y sobre todo con una amplia difusión, y se convierte en el medio más seguro que tenían los científicos para que sus ideas fueran difundidas, tuvieran influencia y no se las apropiara nadie. Segundo cajoncito, el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ¿qué sucede? Pues que el número de revistas va a ir multiplicándose de una manera casi exponencial, porque va creciendo al mismo tiempo que se van, digamos, desarrollando las nuevas disciplinas científicas, que se van dividiendo y subdividiendo en especialidades, y cada una va encontrando su canal de comunicación a través de las correspondientes revistas científicas, ¿no? Es decir, las revistas empiezan a ser también un reflejo de la propia organización científica, ¿no? Último cuadradito que se ve mal. Una fecha, 1950, explosión de la información. ¿Por qué? Porque tras la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo como consecuencia de la Guerra Fría, se abre una nueva etapa en la comunicación científica. Es el periodo que se conoce como de explosión de la información, de industrialización del saber, podríamos decir. Se constata en ese momento la importancia de la ciencia y de la tecnología para conseguir la primacía entre las naciones, y entonces, lógicamente, las superpotencias lo que empiezan es a invertir, a destinar cada vez más recursos a ciencia y a investigación. Y, de nuevo, crece el número de científicos, hay una nueva atomización del saber, es decir, comienzan a aparecer nuevas disciplinas científicas y, asociado a eso, las correspondientes sociedades. Y, lógicamente, asociado a eso también, la aparición de nuevas revistas científicas que ya, en este momento, son el medio de comunicación científica por excelencia. Bien, la aparición de Internet, que ahora abordaremos, supone realmente una subversión radical en los mecanismos de la edición y de la publicación tal como la conocemos desde hace más de 500 años, ¿no? La invención de la imprenta en su momento implicó la creación de una tecnología que supuso, pues, la aparición de unas tareas, composición y montaje, impresión, comercialización, venta y, por supuesto, unos oficios relacionados, unas profesiones relacionadas con el mundo de la imprenta: cajista, corrector de pruebas, editor, mercader de libros, librero, distribuidor, ¿no? Y todo eso era imprescindible en ese mundo para que definitivamente la publicación llegara del autor al lector. Pero cuando se empieza a popularizar el ordenador personal, los programas de tratamiento de textos y las impresoras, especialmente en las dos últimas décadas del siglo XX, de repente el autor empieza a tomar, digamos, el mando en determinados temas, como puede ser el de la propia autoedición de sus textos, ¿no? Por primera vez, el autor puede ser dueño de la composición, del montaje, de la impresión y de la edición de sus trabajos, ¿no? Es decir, con Internet lo que pasa ya es que se completa, digamos, este ciclo, porque la edición, entendida como una operación que permite producir un documento y financiarlo, y la distribución también pasa, como digo, a manos del autor. Entonces, a partir de este momento, al menos potencialmente, el autor no solo crea su obra, sino que está en disposición de darle, pues, la corporeidad que quiera y de difundirla como lo estime oportuno. Es decir, durante los últimos años, las innovaciones tecnológicas han transformado la manera en la que se procesa, en la que se guarda, en la que se comparte y en la que se analiza también la información. Las tecnologías de la información han introducido unos cambios de una importancia tremenda en un modelo que, insisto, llevaba siglos sin modificarse. Y el factor fundamental en este proceso ha sido el cambio de soporte, del formato tradicional impreso al formato digital. Es decir, este tipo de fenómenos están influyendo en la estructura general del sistema de comunicación científica y están transformando los papeles y las funciones de los diferentes actores.
Vamos a hablar un momentito de las revistas científicas, pero desde el punto de vista del editor, porque lo que podemos decir es que realmente el sistema de edición científica no se rige totalmente por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no sea contradictorio con lo que antes se comentaba aquí. Pues varios de los actores que intervienen en este sistema lo hacen sin fines de lucro y sin recibir beneficio económico. Los autores, por ejemplo. Los autores envían sus trabajos a las revistas y no reciben remuneración alguna. Según uno de los principales teóricos del movimiento del que luego hablaré, que es Peter Saber, del movimiento del Open Access, los autores aceptaron como pauta común no recibir beneficios económicos por la publicación de sus artículos, y esto se ha mantenido a lo largo de los siglos. Pero tampoco cobran nada otros actores muy importantes. Decíamos antes que dentro del sistema de comunicación científica existe un canal, un instrumento de verificación, de control, de verificación de la calidad, que es el sistema de la revisión por pares. Estos pares, estos expertos, estos revisores tampoco cobran. Tampoco cobran. Las revistas tienen sus comités científicos, sus comités editoriales. Mayoritariamente, estos miembros de comités científicos tampoco cobran. No reciben beneficios económicos. Es decir, este patrón de comportamiento por parte de lo que podríamos decir los elementos fundamentales desde el punto de vista de la generación de contenidos para una revista científica, este patrón de comportamiento de estos actores responde a uno de los valores dominantes de la ciencia, que es la aportación desinteresada al edificio común de la ciencia. Pero, también hay que decirlo, la participación de los científicos en este sistema de publicación no es del todo desinteresada y altruista. Esto también hay que matizarlo. Es decir, no reciben un pago monetario, es evidente, pero es un pago de carácter simbólico. Se traduce en el reconocimiento de tus pares, en el reconocimiento de tus iguales que están diciendo que ese trabajo tiene la calidad científica necesaria para ser publicado. Y entonces ese reconocimiento además es acumulativo, vas acumulando y cada vez más estos autores tienen más y más prestigio científico. Más elementos dentro de este mundo de la edición científica que no está sujeto a un ánimo de lucro. Bueno, pues algunas de las editoriales que patrocinan las revistas se pueden considerar auténticos mecenas. Es cuando hablamos de asociaciones profesionales, de sociedades científicas que consideran como una parte fundamental de su labor difundir el conocimiento a través de órganos de expresión como pueden ser las revistas. Pero hay que decir que esta situación, ¿no?, en la que no había un ánimo de lucro, empezó a cambiar con la irrupción de las editoriales comerciales, para las cuales el negocio evidentemente es lo primero. Entonces, muchas de estas editoriales comerciales han empezado a engullir a revistas tradicionalmente ligadas al mundo académico, al mundo científico, y se han embarcado en nuevos proyectos de edición que tienen lógicamente un carácter bastante competitivo. Bien, decía que yo venía aquí a hablar de algo que se considera una alternativa al movimiento, a los canales habituales de comunicación científica. ¿Y cuál es el caldo de cultivo? ¿Cuáles son aquellos elementos que van a hacer posible que aparezca este movimiento? Bueno, pues vamos a seguir hablando de las revistas y vamos a hablar de algo que ya Ana en el debate introdujo, y es el tema de el disparate absoluto en el que se convirtió el sistema de acceso mediante licencias, mediante contratos de acceso a los grandes paquetes editoriales de las revistas. Tenemos que decir una cosa: hasta prácticamente el comienzo de la década de los 90, las revistas eran publicadas en formato impreso exclusivamente. A partir de ahí empiezan a aparecer las primeras versiones de las revistas electrónicas, pero esas primeras revistas electrónicas no dejan de ser contrapartes de la edición en papel, es decir, exactamente una reproducción de lo que era la revista en papel. También hay que decir que al principio, por parte de bibliotecarios, también por parte de investigadores, había reticencias con respecto al tema de la publicación electrónica, porque había pues miedo a perder el control de la colección, por ejemplo, por un tema de volatilidad de la misma, porque, como comentaba Ana, no estás comprando el ejemplar físico, ¿no? Estás, digamos, comprando una licencia de acceso, ¿no?
Estás, digamos, comprando permisos para acceder a un contenido. Pero también hay que decir que a estas iniciales reticencias, sobre todo por parte del lado investigador, enseguida aparece el entusiasmo. ¿Por qué? Porque resulta que el modelo de publicación electrónica es comodísimo, comodísimo. Y además oferta contenidos adicionales, servicios adicionales como las alertas, como las búsquedas indexadas, permite enlazar con otros contenidos, en fin, las ventajas empiezan a verse de una manera brutal. Además, el investigador o el usuario que quiere consultar esas revistas no está limitado por coordenadas espaciotemporales, porque desde su ordenador puede conectarse 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no necesita muchas veces bajar a la biblioteca. Desde su despacho, por ejemplo, un profesor o un investigador tiene acceso a lo que es la biblioteca digital. Es decir, es evidente que este modelo, por lo menos para las bibliotecas universitarias, tenía muchas ventajas, y sobre todo aquellas, por ejemplo, como la biblioteca de la que viene Ana, inicialmente la Complutense, tenían problemas probablemente de espacio y gordos, porque una colección en papel sigue creciendo, sigue ocupando espacio. La revista electrónica no tiene ese problema, no tiene esos costes, tiene otros, pero no tiene esos costes, digamos, de mantenimiento del ejemplar físico que tenía que no tiene la revista electrónica, ¿no? Por tanto, empezamos a ver un modelo de revista que, bueno, pese a las reticencias, empieza a cuajar. Pero, ¿qué sucede? Que lo que se pensaba en un momento que iba a ser un modelo que iba a abaratar los costes, porque claro, si no hay edición en física, en papel, pues la inversión inicial, pues sí, pero luego enseguida se amortiza, pues tendría que tener una rebaja en el precio. Esto nunca se produjo, yo por lo menos no conozco modelo, ninguna revista que haya abaratado el precio por ser electrónica. Al contrario. ¿Por qué? Porque el editor empieza a decir, oye, es que te estoy dando algo más que una revista en papel, te estoy dando un conjunto de servicios, entonces esto tiene un precio. Un poquito más de lo que estabas pagando por el papel, tienes acceso a la revista en digital, a la colección retrospectiva, que también es muy interesante, accedes a toda la colección retrospectiva, en fin. Y además, no solo eso, tú estás negociando conmigo título a título y yo te voy a hacer una oferta mucho más ventajosa. Y es que por el mismo precio, un poquito más, en vez de acceder a un título de revistas, vas a acceder a todo mi catálogo editorial. Entonces, claro, resulta que los recursos informativos crecen de una manera increíble. Es decir, efectivamente nuestros usuarios, y ahora hablo desde el punto de vista de la biblioteca, acceden a mayor cantidad de información, a mayor cantidad de recursos, con una cantidad de dinero que si fuéramos título a título no podríamos, evidentemente, suscribir. ¿Qué sucede? Que de entrada no hay análisis de coste-beneficio, no hay análisis reales de si todo lo que se está ofertando tiene la misma calidad, tiene el mismo uso. En principio todos abrazamos encantados ese sistema. ¿Qué pasa? Conforme pasan los años, empiezas a analizar, los presupuestos menguan y tienes que empezar a analizar realmente si ese modelo es tan ventajoso como parece, ¿no? Además, hay que decir una cosa que Ana también apuntó: negociar con estas grandes casas como Springer, con Elsevier, y yo también hablo por experiencia, no es nada fácil. Exigen porque pueden. ¿Por qué pueden? Porque son colecciones que nuestros investigadores, que nuestros usuarios, y retomo lo que decía al principio, nosotros, como bibliotecas universitarias, adaptamos nuestras colecciones, nuestra selección de recursos de información a lo que nos demandan nuestros usuarios, porque es lo que necesitan. Y resulta que los usuarios te dicen que ese paquete que te está ofreciendo el Elsevier es fundamental para ellos, es lo más importante, con lo cual tienes poco margen de negociación. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que se vayan un poco situando en ese caldo de cultivo, como yo le llamo, ¿no? Mucho acceso a recursos informativos, pero al mismo tiempo restringido porque los editores nos ponen condiciones. ¿Qué pasa cuando además los precios siguen subiendo? Hay un estudio muy interesante que hizo la ARL en el año 2000 que medía el incremento del precio de las revistas desde el año 86 al 99 y el incremento continuado era del 207%, que es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo haya o no haya crisis económica, haya o no haya restricciones presupuestarias, cómo afrontas eso? Pues evidentemente los bibliotecarios, que hay que decir que somos gente de recursos, está bien, hay que decirlo, empiezas a trazar diferente tipo de estrategias, ¿no? Pues algunas pueden ser directamente cancelar, porque no te da el dinero. Entonces, bueno, pues tengo que cancelar algunos títulos. Bueno, es que resulta que voy a detraer parte del presupuesto que destino a libros y lo voy a pasar a revistas porque no me llega. Esta es otra
solución. Nos asociamos mediante la vía de los consorcios para comprar entre todos, y bueno, pero en el fondo, digamos que la base no varía. Es decir, si el sistema de comunicación científica sigue estando limitado, realmente lo que estamos haciendo es poniendo parches. No hay una solución realmente que pueda cambiar este modelo. Entonces, ahí, en esta crisis de precios, hace crisis también ese modelo de comunicación científica, y sumado a esto, y no hay que despreciarlo porque es un factor también muy importante, está el tema de aprovechar las redes de la información. Hay científicos que empiezan a hablar de una alternativa, y la alternativa es aprovechar esas redes de la información para difundir el conocimiento. No tratan de hacer, digamos, un modelo excluyente y totalmente enfrentado al modelo tradicional. No, están hablando de alternativas, de abrir vías de acceso al conocimiento científico a través de lo que se conoce como acceso abierto, y que es de lo que quiero hablar ahora. Ahí tienen el logotipo del acceso abierto. El acceso abierto, o Open Access, es un candado abierto, porque el movimiento por el acceso abierto lo que busca es abrir las puertas, dos puertas fundamentalmente. La primera puerta es la puerta de los precios, la puerta de la barrera económica, porque está claro que en este mundo, digamos, de la comunicación científica se produce una paradoja tremenda, y es instituciones de investigación, universidades, que llevan adelante investigaciones soportadas en su mayor parte con fondos públicos. Esos investigadores difunden esos trabajos en revistas que están soportadas por industrias, por grandes editoras, que sacan un beneficio económico, y luego las propias entidades que soportaron esa investigación que dio origen al artículo no pueden acceder al conocimiento. Si quieren acceder, deben pagar una plusvalía correspondiente. Entonces, ese malestar, en el fondo, es un malestar que tiene la comunidad investigadora, ese malestar por estas restricciones, por esta especie de barreras económicas al conocimiento, está detrás del nacimiento del Open Access. Hay otra barrera más, y es la barrera del copyright. Es la barrera de los derechos de autor, que va a convenir que nos detengamos un poquito en ello, ¿no? Menciono, por si alguien tiene interés y si luego después pues quiere preguntar algo más, pero hay tres nombres importantes en el tema del acceso abierto, que son Peter Saber, que es un profesor en Stanford y que es uno de los autor de los textos más citados sobre el concepto de acceso abierto. Está Jean-Claude Guédon, que es profesor en la Universidad de Montreal, y este hombre lo que ha analizado es más los aspectos de tipo sociológico. Y luego también hay que citar a Stephen Harnard, de la Universidad de Southampton, y que es el creador del directorio ROAR. Bueno, hay más, evidentemente, pero estos quizás son los más conocidos. Todos ellos han actuado como pioneros, como difusores del movimiento, y además disponen de una bibliografía muy amplia y muy citada, ¿no? Como decía, este es el logo que reproduce esa apertura de barreras, la apertura de la barrera económica y de la jurídica, es decir, estamos hablando de contenidos que van a estar libres de algunos derechos para que precisamente podamos acceder a ellos, ¿no? Bien, decía antes que se producía esa paradoja de que los investigadores alimentan el sistema de comunicación científica, alimentan el mercado de la edición científica, y luego a veces no pueden acceder a ese mismo mercado que ellos están contribuyendo a generar, ¿no? Guédon describe esta situación como un mercado inelástico, es decir, hay una demanda totalmente cautiva, ¿no? Porque además no tiene oferta alternativa de contenidos, es así o no hay otra cosa. Entonces, ¿qué facilita esto? Que los precios los va a fijar libremente el vendedor, porque no tiene competencia. Bien, antes mencionaba la importancia, la explosión de la información tras la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente, tras el conflicto bélico, se incrementa notablemente el número de revistas científicas, y es cuando surge además la influencia de los índices de citas, que es del Institute of Scientific Information, que están detrás de los sistemas de validación y de acreditación, digamos, del prestigio de un científico. Quiero decir con esto
que una revista recogida en determinadas bases de datos que miden índices de impacto, publicar ahí no es lo mismo que publicar en una que no está recogida en esas bases de datos, a efectos de tener luego pues una contabilización de tu producción científica para tu institución o para cualquier otro organismo que esté validando, digamos, tu capacidad como científico, ¿no? Entonces, en este malestar que he tratado, no sé si lo he conseguido, que he tratado un poco de explicar, está el origen del acceso abierto. Se trata, por tanto, de un movimiento, el movimiento de Open Access lo que promueve es el acceso libre y gratuito en Internet a la literatura científica. Es decir, lo que está en Open Access se puede leer, se puede descargar, se puede imprimir, se puede copiar, se puede distribuir, se puede buscar, se puede enlazar. Se puede hacer todo este tipo de cosas con esos documentos sin ningún tipo de barrera económica, legal o técnica más allá de las que implica el acceso a Internet, es decir, que tengas una conexión, evidentemente, a Internet. La única limitación, y esto sí que conviene dejarlo claro, la única limitación en lo que atañe a la reproducción y la distribución y el único rol del copyright en este dominio deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. Por tanto, debe quedar clara una cosa, y es que publicando en acceso abierto los autores no renuncian a sus derechos de autor. Esto es un concepto fundamental. No se renuncia a los derechos de autor por publicar en acceso abierto. Se mantiene el control sobre la integridad de la obra y el derecho, insisto, a ser reconocido y citado adecuadamente. Esto es fundamental. ¿Qué busca el acceso abierto, por tanto? Lo que busca es visibilidad. Lo que busca es aumentar el impacto de los descubrimientos. Lo que busca es dar vías alternativas de acceso al conocimiento. Vamos a hacer, bueno, hay dos vías de acceso, digamos, para publicar en acceso abierto, brevemente. Una de las vías es utilizar revistas, que son revistas de acceso abierto, es decir, revistas que publican con la misma calidad que revistas tradicionales, para entendernos, es decir, tienen sus comités de revisión, su sistema de revisión, sus comités editoriales, revistas en acceso abierto en las que el lector, el usuario, no paga por acceder, son libres. Esa es una de las vías, la vía de la revista en acceso abierto, y la otra vía es la vía de los repositorios o de los archivos digitales en las que el autor deposita su trabajo. Pero antes de hablar un poquito más de estas vías, vamos a hacer una breve historia, brevísima, sobre, digamos, aquellos hitos, aquellas fechas importantes en el Open Access. La primera fecha, 1991. Hay un físico de la Universidad de Los Álamos, Paul Ginsparg, que crea archive.org, que está considerado el primer archivo abierto. Y la importancia de este hombre no está tanto en haber creado el primer repositorio, sino en haber concretado por fin un nuevo modelo de comunicación científica. Es decir, es posible. Hay una alternativa, en el fondo es lo que se transmite con esta fecha. Hay una alternativa al sistema tradicional de comunicación científica. Archive.org, que es una plataforma fantástica sobre física de altas energías, que tiene un uso elevadísimo y que, por cierto, tiene unos índices de citas, lo que se publica ahí, impresionante. Esto fue el ejemplo, ¿no? Fue el arranque. En esa década de los 90, además, se producen una serie de desarrollos tecnológicos que van a favorecer la implantación, la consolidación del movimiento Open Access. Entre ellos, por ejemplo, digamos, la fijación de un estándar, de un protocolo de intercambio de metadatos, lo que se conoce como Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Es un protocolo que facilita el intercambio de metadatos entre repositorios y, por no aburrir tampoco a la audiencia con temas tecnológicos, básicamente lo que quiero trasladar es que en el Open Access hay dos elementos claves y fundamentales: la preservación a largo plazo. Es decir, un repositorio digital debe asegurar la preservación de lo que contiene a lo largo del tiempo, y eso es una garantía para aquel que deposita en el repositorio, porque creo que antes se mencionaba cómo se garantiza que efectivamente esto siga migrando. Pues, bueno, en cualquier caso, un repositorio debe asegurar la preservación a lo largo del tiempo. Y segundo, debe ser interoperable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que contiene, los datos que contiene, se puedan recuperar desde diferentes motores de búsqueda. Y voy a poner el ejemplo más sencillo: Google.
Lo que está metadatado, siguiendo el protocolo que acabo de mencionar, es recuperable a través de Google Scholar. Es recuperable a través de más motores de búsqueda, pero a través de Google va a devolver un trabajo depositado en un repositorio entre los primeros resultados de la búsqueda. Y esto, para alguien que lo que busca es visibilidad, que lo que busca es que se acceda a su contenido, es, fundamental. Es fundamental. Entonces, en los años 90 se desarrollan, digamos, los estándares que van a facilitar la interoperabilidad y también se desarrolla el software para gestionar los archivos abiertos, ¿no? Para gestionar los repositorios. Nosotros en la Universidad de Santiago tenemos un repositorio que utiliza un software de código abierto, que es DSpace, es uno de los más utilizados a nivel mundial, y es precisamente, se desarrolló en esa época por el MIT, el famoso instituto de Massachusetts, el MIT y Hewlett Packard. Bueno, además de esto que acabo de mencionar, también en los años 90 hay algún dato que conviene resaltar. La National Library of Medicine, que tiene la mejor base de datos médica, que es Medline, la puso en el año 97 en abierto, bajo la forma de PubMed, por ejemplo. Son pasos, son pasos. Y en el año 2000 se creó Biomed Central, que es una editorial de revistas biomédicas en acceso abierto. Y entramos en la década, entramos en el siglo XXI, que es cuando realmente despega este movimiento que conocemos como Open Access. Y despega de una manera, yo creo que tiene mucha carga simbólica, porque prestigiosos científicos firman una carta que dirigen al resto de la comunidad investigadora, y en esa carta que dicen que le recomiendan a sus colegas que no publiquen en aquellas revistas o en aquellos grupos editoriales que no les permitan utilizar su trabajo libremente en el plazo de 6 meses después de la publicación. Y esto se conoce como Public Library of Science, of PLOS, ¿no? Y PLOS es uno de los, elementos fundamentales en la consolidación del movimiento por el acceso abierto. Pero también han jugado un papel importante las declaraciones, los manifiestos. Aparecen ahí, no sé si ven bien, lo que se llaman las 3 Ds. La DES, la Declaración de Budapest, la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín, sucesivas. Esa es declaración, la primera, que es la de Budapest. Su objetivo es la disposición libre y gratuita, sin ningún tipo de restricción, de los resultados de la investigación científica a través de las 2 vías que antes mencionaba. Lo que se conoce como vía dorada, que es publicar en revistas Open Access, o bien la vía verde, que es publicar en archivos digitales, en repositorios. Viene Bethesda al año siguiente y, sobre todo, quiero destacar la de Berlín, que es la que las universidades han, firmado, se han comprometido a apoyar. Y es una declaración en la que se insiste en la necesidad de que los investigadores se impliquen con el acceso abierto y que se impliquen, primero, porque ellos sean conscientes de la necesidad de publicar de manera alternativa a través de estas vías que he dicho, pero también en la necesidad de que las instituciones que los acogen difundan, contribuyan a la implantación de este modelo alternativo de comunicación científica. Y luego, en el año 2004, hace exactamente 10 años, una aportación económica del Open Society Institute, fundado por George Soros, una aportación en ese año contribuyó a crear lo que se conoce como DOA, o Directory of Open Access Journal, que es sin duda el directorio más importante del mundo y que recoge los principales, la totalidad de las revistas en acceso abierto. Repito, ese elemento inicial, esa genialidad de Paul Ginsparg en el 91 y, sobre todo, el papel de las declaraciones, fundacionales del Open Access y la aportación del OSI han sido fundamentales para, implantar y consolidar un movimiento que no tiene marcha atrás, que es cierto que no va a velocidad de vértigo, pero que podemos decir que va poco a poco, cada vez más, acaparando más espacio y, insisto, es una alternativa a el otro modelo de comunicación y es previsible que continúen coexistiendo, al menos durante cierto tiempo. Debo decir, porque igual alguien dice, bueno, pero en esto del Open Access no existe conflicto con los intereses del editor. Es decir, si yo publico en una revista tradicional,
luego puedo utilizar ese trabajo y ponerlo, por ejemplo, en un repositorio que tenga mi institución. Pues depende. La mayoría de los autores piensa que no, que esto supone infringir los derechos de autor. Lo primero que hay que decirle a los autores es que estos miedos lo que se vencen es con conocimiento, porque debajo del miedo está el no saber. El no saber primero bajo qué condiciones estamos, digamos, publicando nuestro trabajo con esa editorial. Es importante que el autor sea consciente de que a veces están firmando cosas, están transfiriendo derechos que no es necesario que se transfieran a la editorial. Eso primero, es decir, el conocimiento, la formación, la difusión de lo que es el tema de los derechos de autor es absolutamente fundamental. Y segundo, debo decir que, y esto no es que lo diga yo, hay estudios que lo demuestran, el 92% de las revistas científicas, que es una barbaridad, el 92% permiten algún tipo de autoarchivo. Voy a matizar esto. ¿Qué quiere decir? Que yo, como investigador, publico en una revista tradicional, y esa revista, en un plazo que establezca, o a lo mejor desde el primer momento, me deja con ese trabajo depositar en acceso abierto la versión sin revisar, por ejemplo, o no, o me deja la versión sin revisar y la versión revisada por pares, o incluso me deja la versión sin revisar, la versión revisada por pares y la versión del editor también. Es decir, existe una serie de... invito al que esté interesado a que consulte una base de datos que es Sherpa Romeo y el equivalente español que es Dulcinea, donde por un sistema de colores facilísimo se clasifican las revistas. Si la revista es verde, puede publicar uno cualquier versión que quiera en un repositorio, incluida a veces la versión del editor. Si es azul, si la revista es azul, pues resulta que no se puede publicar la versión del editor, pero sí la versión revisada, es decir, sí las maquetaciones correspondientes. Y si es amarilla, solo puede publicar la versión anterior a la revisión. Bien, si es blanca, y eso es el 7% de las revistas, u 8% de las revistas recogidas en los directorios de las principales bases de datos, ese 7% es el que no permite ningún tipo de autoarchivo. Y aún así, sabiendo que hemos publicado en esa revista, metiendo nuestros datos en un repositorio, indicando quién es el autor, se establecen vías de acceso al conocimiento, porque se puede acceder a lo que se llama la copia privada. Yo llego a un registro en el que veo que Manolito Pérez ha publicado un interesantísimo artículo sobre el tema que sea, veo que está sujeto a, digamos, una licencia con una editorial concreta, pero sí puedo contactar con ese hombre, con ese autor, y solicitarle una copia privada del trabajo. Es decir, acceso abierto lo que quiere decir es abrir vías alternativas de acceso al conocimiento, no quiere decir otra cosa. Bueno, no me voy a meter más en el tema de los derechos de autor porque primero es un tema espinoso, yo no soy experta en ese tema, pero sí también conviene dejar clara una cosa que a veces no tienen claro tampoco los autores y los investigadores, los que dependen de una institución, y es que los derechos, habitualmente, los derechos de las obras creados por los empleados de una organización, como parte de su trabajo, pertenecen a las instituciones. Es decir, esto no hay que olvidarlo, porque a veces parece que son solo de... No. Y esto afecta a universidades, afecta a bibliotecas, afecta a centros de investigación, afecta a centros docentes. Es decir, sobre esto hay que informarse. Como tampoco quiero, porque llevamos una mañana muy intensa, vamos a avanzar un poquito más. Podríamos hablar del tema de las licencias, que son unos modelos de contratos que todo material que se deposite en abierto debe llevar una licencia. Las más conocidas, seguramente parte del auditorio ha oído hablar de Creative Commons. Las Creative Commons lo que establecen básicamente son las reglas del juego en cuanto al uso de lo que está en acceso abierto. Yo pongo un documento en acceso abierto y lo único que pido de entrada es el reconocimiento, pero puedo pedir más cosas. Puedo pedir que sobre ese uso no haya, digamos luego, un uso posterior comercial. Si hay obras derivadas, que éstas se difundan de la misma manera que yo he difundido mi trabajo. Es decir, puedo marcar categorías, ¿no? Pero, insisto, no quiero alargarme más, simplemente incidir en que el acceso abierto fomenta la visibilidad, fomenta la transferencia tecnológica y de conocimiento, promueve la innovación, es positivo
para las instituciones, para los investigadores, porque, insisto, visibiliza su trabajo. Y también es útil para instituciones como las bibliotecas, que, como decía Ana muy bien, estamos constantemente repensando nuestro futuro, estamos en momentos en los que los presupuestos menguantes hacen que la información, los recursos externos mengüen su entrada, pero nosotros, los bibliotecarios, que somos expertos en gestionar la información, y perdón por colgarnos la medalla, pero creo que es una verdad como un templo, podemos pasar de gestionar esos recursos informativos externos a gestionarlos internos y ser, sin duda, los administradores de los repositorios de las instituciones, por ejemplo. E incluso habría beneficios para pequeñas y medianas empresas, si alguien tiene interés, hay estudios también que lo demuestran. Pero también hay que hacer un poquito de autocrítica. El acceso abierto es, yo soy una firme convencida, fantástico, es una alternativa, pero hay que ver la realidad, y sobre todo en España, comprobar que los autores siguen autoarchivando muy poquito, muy poquito. ¿Y por qué? Pues por algo que venía diciendo, que he venido diciendo antes, por miedo, por desconocimiento de lo que es el Open Access, por miedo a infringir derechos de autor, por desinterés también. Porque si a lo mejor mi institución me está dando acceso a los contenidos que necesito, pues no considero yo que el acceso a la ciencia sea un problema, ¿no? Y porque falta muchas veces motivación y estímulo. Alguien comentaba en el debate anterior si existen iniciativas legales. Bueno, desde el punto de vista del acceso abierto, lo que es fundamental y lo que está siendo fundamental en España para su impulso es que precisamente hay dos marcos normativos fundamentales que están ayudando a que esto se implante. Y una es la obligatoriedad, mediante Real Decreto, de depositar en abierto las tesis doctorales, fundamental. Y segundo, la Ley de la Ciencia, que tiene un artículo dedicado completamente a la difusión en abierto y en la que se insta a los investigadores a que sean conscientes de que aquellos resultados de investigación producto o soportados por los presupuestos generales del Estado tienen un plazo de 12 meses, una vez que sean publicados, para estar en abierto. Es decir, esto es un estímulo, esto es una motivación, esta es una obligación y un poco es el camino que hay que seguir. No voy a incidir en los malentendidos sobre el Open Access porque básicamente ya los he ido mencionando. Las revistas en Open Access tienen la misma calidad que cualquier otro tipo de revista, es decir, la calidad de una revista no viene dada porque yo pague o no pague, no, viene dada porque exista un comité editorial con unos criterios claros de aceptación de trabajos y porque exista un comité de revisión. Bien, brevemente, que era la pregunta que planteaba yo al principio, ¿pueden coexistir los intereses editoriales frente a este movimiento de Open Access? Ahora mismo están haciéndolo, no queda otro remedio, pero está claro que las editoriales han empezado a ponerse las pilas, porque claro, uno no puede quedarse quieto en este entorno tan dinámico y tiene que ir buscando alternativas. Aquí tengo 3 de las alternativas que las editoriales comerciales, por entendernos, están utilizando, digamos, para mantener su modelo de negocio frente al acceso abierto. Uno son las revistas con embargo temporal. ¿Qué quiere decir? Son revistas que se pagan, pero a partir de determinado plazo permiten el acceso a sus artículos. Es el caso de Nature, por ejemplo. A los 6 meses de la publicación, los artículos de Nature están disponibles para su utilización libre. Otro elemento es el conceder permisos. Antes hablaba de qué posibilidades dan las revistas a los autores. Pues las revistas que son conscientes de que hay ya legislación en los países, ya hay iniciativas, tienen que adecuar sus intereses también al marco normativo de donde están vendiendo. Dicen, bueno, claro, yo sigo manteniendo mi negocio, pero tengo que adaptarme a esta legislación y, por tanto, concedo determinado tipo de permisos para que el autor pueda utilizar de alguna manera su trabajo. Y luego están los programas Open Choice, que en este caso lo que hace la revista o la editorial es decirle al autor: es elección tuya que el artículo esté en abierto o no. Entonces, si tú quieres que esté en abierto, pagas tú. Es decir, están buscando que el modelo, digamos, de financiación venga ahora por la vía del autor. Pero
aquellas revistas que son totalmente open access, que las hay, insisto, y muy buenas, porque hay cerca de 900 recogida, por ejemplo, en las bases del ISI. Estas revistas lo que han tenido muy claro para sobrevivir y lo que es básico es diversificar las fuentes de financiación. Eso es lo único que puede asegurarles la sostenibilidad, porque pueden depender de subvenciones, pero también, digamos, de publicidad, de cuotas de socios, de venta de determinados productos, de oferta de X servicios. Es decir, en la diversificación de las fuentes de financiación está el futuro, la pervivencia, digamos, de estas revistas. Y, bueno, simplemente concluyo, ¿no? Es evidente que el medio digital ha incrementado el acceso a la información científica. Quizá no lo ha maximizado como sería deseable, porque la mayoría de las instituciones, incluso las más pudientes, solo pueden suscribir una pequeña fracción de revistas. Hay, según la base de datos del Ulrich, 92.000 revistas científicas. En fin, sobran las palabras, ¿no? Bien, los académicos, desde mi punto de vista, son los que más tienen que ganar con el acceso abierto, porque sus trabajos van a estar mundialmente disponibles a través de los motores de búsqueda globales. Como pone de manifiesto Guédon, lo cito una vez más, el movimiento para el acceso abierto está en la base de transformación del sistema de comunicación científica, es más que una innovación en la táctica de la edición científica, es un nuevo modelo que redistribuye los elementos de poder, unido a un sistema más eficaz y más eficiente de comunicación científica, porque es más abierto y, sobre todo, es más equitativo. Y en contra de lo que pueda parecer, acceso abierto es compatible con derechos de autor, con revisión por pares, con ganancia privada y con preservación digital. Ambos modelos pueden coexistir, de hecho, como digo, es lo que están haciendo en la actualidad, pero si hacemos caso a lo que ha dicho Peter Saber, y en ese caso yo, ante uno de los grandes expertos, tengo que hacerle caso siempre, él augura que en el plazo de una década, será el Open Access el modelo predominante en la comunicación científica. Por tanto, una iniciativa como esta, un movimiento como el acceso abierto, solo puede beneficiar a la aceleración en la transmisión de los conocimientos y en la difusión y actualización de los resultados de la investigación. Y como decía Ana, como bibliotecaria, yo sí me posiciono y me posiciono decididamente a favor de movimientos como estos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el momento para vuestras intervenciones. ¿Los he dejado anonadados? Hay una pregunta. Es broma. Un poco la pregunta es, ¿consideras que el Open Access es aplicable, lanzando una referencia de Ana, a un modelo más general? Es decir, aquí aparece para resolver un problema que evidentemente tenían los científicos, todo los cautivos que estaban a la hora de editar sus trabajos y después de tener acceso a ellos, aparece por eso, pero lo que decía antes, no es una forma también en ciertos momentos de luchar contra, ya sean editoriales, ya sean grandes grupos como Amazon. Pues es que es una pregunta muy difícil, Manel, es una pregunta muy difícil. No estoy tan convencida, ¿sabes? Porque esto necesitaría probablemente un análisis más reposado, pero uno de los elementos que generaba ese malestar del que hablaba antes, que está en la base, es porque es un modelo en el que no había beneficio económico por el autor. Insisto, esto no es trasvasable al otro mundo de la edición, donde efectivamente se cobran unos royalties, aquí no, aquí el autor, por otros beneficios, por otras desinteresadamente, entonces quiero decirte que digamos que la situación de partida, ¿sabes?, no está detrás un modelo de negocio para el autor, está luchando por difundir sus conocimientos. Eso en el mundo de la edición lo veo yo particularmente. Tú lo que comentabas antes. Como primera novela, y que evidentemente se tienen que dar a conocer y publican de forma gratuita. Sí. Evidentemente porque es una plataforma de difusión. Bueno, hay ejemplos importantísimos, creo que es Gómez Jurado, si no me equivoco, hay autores
de literatura de ficción que han utilizado la potencia, que eso sí que es importante, la potencia de las redes de comunicación para divulgar su trabajo y para hacerse conocidos, ¿no? Es que ahí sí, ¿no? Como decía Ana, ¿qué oferta Amazon con respecto, por ejemplo, a que uno publique en una página personal? Visibilidad. Mencionaba muy de pasada el tema de los metadatos. Como, digamos, metadata es una obra en un recurso de este estilo, va a favorecer que te vean, Y a veces los recursos que utilizamos desde instituciones públicas adolecen, no tienen esta potencia. Creo, sin embargo, que los repositorios sí la tienen, precisamente porque siguen estos estándares. O sea, es un tema realmente muy interesante, el que planteas tú y al que yo no te puedo dar respuesta, ojalá. Ahora, de entrada, mi opinión, que es lo que me pides, de entrada es un poco pesimista. Yo una observación con esto. Pensar cuando empezó el Open Access. Hablamos de 91 y mirar ahora. Entonces, esto son siempre... el recorrido siempre es largo. Sí. O sea, hablamos de años. Lo que deben plantearse los editores tradicionales es mirar aquí qué ha pasado. Yo también creo que... Perdón, hay una intervención pedida. Hay investigadores a los que patrocinan las universidades que estaban pagadas, ¿no? Y hay otro tipo de investigador al que nadie le paga nada, que hace sus investigaciones que le cuestan dinero y que a la hora de publicar puede encontrar lugares en los que publicar sin obtener ningún lucro a cambio ni demás. En un mundo donde los ministerios de educación siempre existen, debería haber revistas científicas de las que estos ministerios se ocupasen. En nuestro caso en España, yo conozco algunas, una puede ser Retele, que es súper especializada en la enseñanza de español y lenguaje y de materia y demás. Entonces, lo que veo yo con esto de los penales es que hay una voluntad grande de los científicos que regalen su trabajo, pero no hay una voluntad de las instituciones, otra vez, de los gobiernos que protejan a los científicos para que puedan realizar y difundir su trabajo en beneficio de la humanidad. Entonces yo quería hacer esa reflexión. ¿Por qué se dejó en manos? ¿Por qué hay revistas científicas ocupadas por las editoriales de siempre? Antes mencionaste el libro de texto como algo cercano a una publicación científica que yo difiero. No dije nada de eso. No. No me refería a eso. No. Si no ha quedado claro, entonces no me explique bien. No, de ninguna. O sea, una de las características del sistema de edición científica es que hay, por parte de los autores, los revisores, hay una ausencia de lucro. Ellos no perciben un beneficio económico. Ellos unos proporcionan un trabajo de tipo editorial, de revisión, y otros proporcionan contenidos y no reciben. Nunca han recibido. Este modelo de comunicación científica lleva así desde 350 años. 350 años, o sea, más de 3 siglos. Y estamos hablando de un movimiento como el Open Access, nos retrotraemos al año 91, ahora se puede decir que se está implantando, y me viene bien esta intervención que haces tú, porque quizá debo incidir más en el papel que están teniendo las instituciones, que lo están teniendo. Antes mencionaba que existe en España 2 textos normativos que sin duda están dándole un empuje fundamental al Open Access, porque muchas veces los autores no utilizan las vías del Open Access porque no tienen un estímulo económico, un estímulo normativo. Ahora mismo, todos aquellos investigadores que tengan una subvención, una ayuda del Ministerio de Economía para proyectos de I+D, están obligados a publicar en el plazo de 12 meses, una vez que tengan el trabajo, digamos, el artículo listo, publicarlo en acceso abierto. Eso se lo está exigiendo el Ministerio de Economía. Y no se lo está exigiendo solo aquí en España.
aquí no me ha dado tiempo a mencionarlo, pero aprovecho ahora. Ha sido fundamental en Europa, fundamental el papel de la Comisión Europea para apoyar el acceso abierto. Porque si la Unión Europea, por ejemplo, en el año 2008-2009 no comenzara con un proyecto piloto que se llama Open Aire, obligando a determinadas disciplinas científicas, a determinadas áreas de conocimiento, a que aquellos proyectos subvencionados por ellos tuvieran en el plazo de 6 meses difundidos en acceso abierto esos resultados, no estaríamos aquí a lo mejor hablando de lo que estamos hablando. Eso que empezó como un proyecto piloto en el 2009 y afectando a áreas muy concretas de la ciencia, ahora mismo que estamos en el programa Horizonte 2020, afecta absolutamente a todos los campos científicos. Y es más, han empezado en el 2012 con la minería de datos, como proyecto piloto. Es decir, existe un proyecto piloto para que determinados proyectos, determinadas áreas científicas pongan en abierto los resultados de investigación, que es fundamental también. Y porque además lleva aparejado, entre otras cosas, ahorro, por ejemplo, a la hora de recopilar, de no tener que volver a hacer, digamos, los mismos cálculos, de recopilar datos de investigación que ya están ahí. Entonces, ¿para qué los vamos a repetir? Bueno, lo que decía del libro de texto, cuando hablaba de los canales formales, simplemente por aclararlo, el canal fundamental para la mayoría de las disciplinas científicas es la revista. Solo en el caso de las humanidades y de algunas disciplinas de las ciencias sociales es el libro. Pero el canal fundamental es la revista científica. Ponía como ejemplo que el libro, en algunos casos, ha quedado como elemento residual, digamos, como recopilador del estado del arte, de revisiones bibliográficas y, en algún caso, de libro de texto. Pero estaba, si ahí no me expliqué bien, te lo explico ahora, espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Vale? Bueno, yo quería hablar de más o menos lo que se dijo ahora, que la diferencia con la publicación normal, digamos, de novelas, es que los trabajos de investigación están pagados por las instituciones. Exactamente. Y es absurdo que las instituciones tengan que pagar por los trabajos que han subvencionado. Hay una palabra pedida antes. Sí, hablando de los usuarios de las bibliotecas y hablando de los ordenantes, en el ámbito académico estamos acostumbrados a llegar, a ser alumnos, publicamos los terceros libros y nos tenemos lectores, y vemos cómo el acceso a la biblioteca va creciendo, hasta que se hace doctor y vuelves al principio de todo. Y te quedas con un acceso restringido a los fondos de la biblioteca. Dentro del ámbito fabuloso, eso no es un poco absurdo. Yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Sí. Sí, no, te agradezco. Sí, efectivamente. Y de eso, me gustaría que también hay otro tema que es dentro del ámbito académico, que cuando queremos acceder a fondos, biblioteca nacional o biblioteca editorial, nuestra universidad pública paga a nuestra biblioteca pública cantidades muy grandes para obtener producciones. Si no está sujetado por una beca y todo esto, hay ciertas investigaciones, de hecho, en los bibliotecarios que estamos hablando aquí, que son francamente imposibles. Esto no es una estupidez dentro del grupo de ordenantes. Es una estupidez. Entonces, una de las cosas precisamente que contempla el anteproyecto de ley de la Biblioteca Nacional es esto. Es acercar la Biblioteca Nacional a los proyectos de investigación, favorecer la investigación, sobre todo en determinadas líneas que tienen que ver con las colecciones propias de la Biblioteca Nacional, y abrir la vía a que grupos de investigación participen, desde luego directa y gratuitamente, utilizando las colecciones de la Biblioteca Nacional. Es uno de los aspectos que se ha destacado y de hecho se ha creado un comité científico que sirva de puente de unión entre lo que es la institución Biblioteca Nacional con los centros de investigación. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho es más, estamos pensando liberar una serie de imágenes, por supuesto imágenes que tienen reproducciones de obras en dominio público, si no, no podemos hacerlo, ¿no? Y estamos ya pensando qué imágenes pueden ser más útiles para el mundo de la investigación. ¿Y aquellas que son bajo demanda van a seguir pagándolas o...? Las que son bajo demanda hay que seguir pagando. Hay dos, se paga por dos cosas, se paga por reproducción y se paga por derecho. Por derecho o sea, se paga por el soporte que tú estás usando
porque si no accedes a la biblioteca digital y eso es gratuito, ahí sí que puedes descargar todo gratis. Pero cuando estás pidiendo una reproducción, estás pidiendo un nuevo soporte en alta definición. Eso tiene un coste bastante importante. Y en aras de una democratización de la cultura que estábamos hablando, eso no es una estupidez. Pues puede ser una estupidez, pero la Biblioteca Nacional no tiene recursos para pagar un servicio público gratuito, a no ser que los proyectos de investigación, que por eso te digo, los fondos que se destinan a los proyectos de investigación paguen la utilización, igual que pagan pues, viajes o estancias o congresos, por ejemplo, profesionales, paguen la utilización de fondos. Eso es lo perfecto y por eso hemos abierto esa ley. Y por matizarle el tema del acceso, ¿no? Cuando digo que son cosas distintas, antes decía al principio, las bibliotecas universitarias tenemos un tipo muy concreto de usuarios, ¿no? Y esa es la primera, digamos, comunidad a la que atendemos, pero no la única, porque si eres usuario de la Biblioteca de la Universidad de Santiago sabrás que tenemos los que consideramos nuestros usuarios propios, que lógicamente, porque a ellos nos debemos, digamos, tienen una oferta de servicios, pero tenemos lo que consideramos usuarios externos. ¿Algo más limitado? Probablemente, porque, insisto, los recursos son los que son y priorizamos. Y dentro de nuestro objetivo, digamos, es servir con las colecciones y los servicios a nuestros usuarios primeros. Pero como biblioteca de una universidad pública, y precisamente por ese compromiso con la sociedad, lo que nunca encontrarás es que se te niegue, que puedas venir, que puedas consultar y que puedas... Probablemente no tendrás pues los 15, 10 libros que tenga un doctorado, pero podrás acceder de alguna manera al conocimiento. Pero gracias. Y como sabe la gente que además nos transmite sugerencias, siempre estamos abiertas a recibirlas, porque a veces uno tiene pues una visión y recibir sugerencias, recibir quejas, abre las miras y permite reflexionar sobre lo que estás ofertando, porque a veces continúas por inercia y hay cosas que se pueden modificar. Así que gracias, en cualquier caso. Sí, primero gustaríamos recaber brevemente sobre un uso del termo científico que a mí siempre me sorprende un poco, porque cuando se habla de publicación científica, de investigación científica, nunca se sabe si se está refiriendo a ciencias naturales o también No, sociales, a todo. Por ejemplo, cuando se dice o medio de transmisión da publicación científica mayoritariamente en revista, antes estive aquí o catedrático Juan Carlos Bermejo Barrera, que ten unha serie de estudos operativos sobre ese tema, xa claramente, ou afirma claramente, que nos creades o campo que pertence eu, iso non é tan así. É o que dixe antes, eu creo que o maticei. Sí, hai que facer esa matización, evidentemente. A mí sempre que se fala de investigación ou de ciencia, quero saber se primeiro falan só das ciencias naturais e se incluen as comunidades en que sentido. Vamos a ver, o Open Access inclúe absolutamente todo. E de feito teño que dicir que o exemplo que puxen inicial, que era o da física das altas enerxías, pero non olvidemos que moitas veces os repositorios estánse nutrindo con fondos procedentes deses campos, das humanidades e das ciencias sociais, o sea que, e ciencia é todo. Non sei se simplemente compre definir que é... A miña opinión é que sí. A pregunta era, neste mundo das revistas independentes en acceso a red, cal é o papel das bibliotecas institucionais? Porque xa non albergan os contidos, porque xa están nas redes. Pois mira, é un papel... Vamos a ver, é unha pregunta además moi interesante que enlaza co que debe ser o papel dos bibliotecarios, ¿no? Nos somos expertos, decía antes, en xestionar información, e a información debe ser considerada con independencia da procedencia. Se nós o que lle queremos dar, e falo como biblioteca universitaria, é darlle un servicio acaído ás necesidades dos nosos usuarios, o que temos é que, primeiro, facilitarlles canles de acceso. Parece que agora, como ti tecleas en Google e accedes a un montón de información, pois non pintamos nada. Considero que é un error, porque, para empezar, e aquí seguramente todos os que estades o sabedes, o que devolve Google hai que matizalo, hai que avalialo, aí estamos nós. Nós debemos ser esa canle, esa ponte entre, creo que ademais era algo que aparecía nunha das diapositivas de Ana, esa ponte entre a información e os nosos usuarios. Por exemplo, que hai revistas en acceso aberto, moitas veces quen fai esa labor de divulgación somos nós.
somos nós. E é unha labor que non debemos descuidar. Nós debemos ser precisamente potenciadores do acceso aberto, ben dende a xestión directa dun arquivo digital ou ben dende a difusión de recursos, como pode ser o directorio do que falaba antes ou calquera outro tipo de revista que consideremos que é de calidade e é open access. Neste caso, o OSC xa está nese... Pois mira, tamén che agradezo que me preguntes, porque lanzamos en xaneiro a versión, digamos, antes estábamos en beta, a versión do repositorio institucional. É unha aposta polo acceso aberto, pero hai que ir máis alá de lanzalo, hai que, e aí onde estamos traballando, unha labor de formación e de difusión moi importante entre o profesorado e o PDI, non? Comenzamos polos bibliotecarios, é dicir, para poder divulgar un servizo, primeiramente, os membros da biblioteca teñen que coñecer que temos, que ofertamos, porque logo eles van a ser, digamos, o front row, o que, digamos, o primeiro punto de acceso físico que un investigador, que un profesor, que un alumno teña na biblioteca, e o primeiro que lle pode orientar é dicir, pero ti queres publicar en aberto, tes este repositorio, podes usar así. E iso é no que estamos. Comezamos en xaneiro, estamos rematando a formación para bibliotecarios e agardo que antes de chegar a xuño xa teñamos dados varios seminarios para PDI. En relación a las características, la estereopedancia dijiste, bueno, o apuntema lo ponía una disponibilidad gratuita en internet de la literatura científica. Extraño el uso de literatura científica, quería saber en qué sentido lo usas ahí. Literatura científica. ¿Se llama así? Sí. Pues que probablemente porque asocies literatura a ficción o a ensayo, no, en el campo, digamos, pero esto no es propio de la biblioteca, vamos, esto es general. Literatura científica se conoce pues la bibliografía de un campo de la ciencia concreta. Estamos en un momento crítico do horario e temos... No, estamos en el borde de perder el tren del programa.